Imaginar estar en un escenario vibrante. El bajo retumba directamente en el pecho, el sudor brilla bajo los focos y la música fluye con una inercia propia. Es una sensación increíble. Lo es. Hay una energía eléctrica en el aire que debería ser casi táctil. Pero de repente, una visión de túnel absoluta aísla al músico de su propia banda. Están todos en la misma habitación, a escasos metros, pero visualmente están en la más absoluta soledad. Madre mía, es una imagen verdaderamente agobiante. Pues sí. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy cruzamos esa línea invisible donde el arte más instintivo choca de frente con la tecnología de vanguardia. Un saludo inmenso a toda nuestra comunidad de curiosos que se une a esta conversación. Encantado de estar aquí para desgranar todo esto. Hoy tenemos sobre la mesa un estudio fascinante. Está liderado por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder junto a otras instituciones y nos obliga a plantearnos algo colosal. ¿Puede un par de gafas inteligentes arruinar por completo la magia de una sesión de improvisación humana? Pues a ver, es un verdadero privilegio sumergirnos en este tema, porque cuando hablamos de crear música en grupo, estamos hablando de una de las formas de comunicación humana más primarias y complejas que existen. Totalmente. Es como una especie de sistema nervioso colectivo, ¿verdad? Exacto, eso es. Y es fascinante analizar cómo la tecnología intenta mediar en ese espacio tan íntimo. Es un debate ineludible hoy en día. La innovación suele deslumbrarnos con sus cifras, pero la verdadera incógnita es si estas herramientas están potenciando la conexión humana natural. O si por el contrario están actuando como un anestésico sobre algo que nuestro cerebro ya hacía a la perfección. Ahí le has dado. Al final del día, la empatía y la sincronización no son simples paquetes de datos transferibles, son experiencias viscerales. Y esa es la clave. Por eso el gran culpable de esta historia, digamos, el villano de nuestro análisis de hoy, es algo llamado el campo de visión limitado, o FOV por sus siglas en inglés. Ajá, un problema monumental con el hardware actual. Vale, vamos a desglosar esto directamente desde el origen, porque los investigadores tomaron una decisión brillante. No empezaron su estudio con simulaciones frías de ordenador, sino con carne, hueso y mucho ritmo. Con músicos reales. Eso es. Reunieron a 5 músicos muy experimentados, de entre 25 y 31 años. Teníamos 2 guitarras, un bajo, un teclado y una batería. Gente que lleva más de 5 años tocando juntos y que hace jam sessions todas las semanas. Un entorno perfecto. Porque, claro, una jam session es, por definición, un ejercicio de pura escucha y observación constante. Sí. Es el caos controlado. Precisamente. Pues bien, primero les pidieron que tocaran de forma completamente natural, sin restricciones. Ya sabemos cómo es esa dinámica, con un contacto visual rapidísimo, cabeceos sutiles. Miradas de reojo a los trastes de la guitarra del compañero. Exactamente, para saber por dónde va la progresión de acordes. Pero luego, el experimento dio un giro drástico. Les colocaron unas gafas que restringían su visión periférica a solo 52 grados, bloqueando todo lo demás con un marco negro. Buf, 52 grados es poquísimo. Sí, el objetivo era simular exactamente el campo de visión de las gafas de realidad aumentada comerciales que existen hoy en el mercado. Y para entender la magnitud de ese recorte, creo que debemos hacer una pequeña pausa en la biología humana. La visión periférica natural del ser humano abarca unos 220 grados. Una diferencia abismal. Claro, y evolutivamente este amplio rango no es un capricho. Es nuestro radar primitivo para detectar movimiento, anticipar peligros y, a nivel social, captar las intenciones de nuestra tribu. Tiene todo el sentido. En una banda de música, esa visión periférica es lo que te permite captar un ligerísimo movimiento en el hombro del batería que anticipa un gran golpe de platillo. Al ponerles esas gafas y limitar el mundo a 52 grados, su cerebro perdió súbitamente el contexto espacial y social inmediato. Es una locura pensar en las implicaciones diarias de algo así. Imagina intentar conducir por el centro de una ciudad, como Madrid, en hora punta, mirando única y exclusivamente a través del tubo de cartón de un rollo de papel de cocina. Madre mía, un desastre garantizado. O intentar jugar un partido de baloncesto donde solo puedes ver la pelota si la tienes pegada a la nariz. Y ojo, los números que arrojó el estudio sobre esta pérdida de contexto son increíbles. Analizaron fragmentos de 2 minutos de cada sesión musical. ¿Y qué encontraron? Pues en la sesión natural, sin gafas, los músicos se miraron entre sí o miraron a los instrumentos de los demás, un total de 62 veces. Con las gafas restrictivas, ese número se desplomó a 27 veces. Menos de la mitad. Literalmente.
Y las entrevistas posteriores revelan un panorama desolador. La experimentación musical sencillamente desapareció. Empezaron a tocar de forma extremadamente conservadora, por miedo a equivocarse. Esa es la ironía más brutal de este paradigma tecnológico. Cuando pensamos en realidad aumentada, la premisa básica es que la tecnología va a sumar capas de información útil a nuestro mundo físico. Pero aquí presenciamos justo lo contrario. Exacto. Aquí vemos cómo debido a las severas limitaciones físicas del hardware, en realidad disminuyó severamente la experiencia compartida. Los músicos llegaron a informar de un efecto psicológico asombroso. ¿A qué te refieres? Pues que debido a esa visión de túnel, a veces simplemente olvidaban que sus propios compañeros estaban físicamente en la misma sala, se sentían solos tocando en grupo. ¡Qué fuerte! Hay una anécdota muy ilustrativa en el documento sobre el batería. Tenía que mover la cabeza de forma tan exagerada solo para poder ver la extensión de su propia batería, que acababa arruinando su técnica y su tempo. Lógico. Esto pone sobre la mesa serias dudas sobre la viabilidad de usar esta tecnología inmersiva para cualquier tarea profesional que exija fluidez, coordinación física y conciencia plena del entorno. Totalmente. Los músicos estaban visiblemente frustrados. Y aquí es donde entra la parte de diseño y resolución de problemas de este estudio, que de verdad me parece fascinante. Cuéntanos. En esas mismas entrevistas donde expresaban su agobio, fueron los propios músicos quienes le dieron a los investigadores la clave para el siguiente paso. Explicaron que perdían muchísimo tiempo girando la cabeza de un lado a otro solo para comprobar si alguien les estaba mirando. Para marcar un cambio de ritmo, supongo. Claro. Y 3 de ellos coincidieron en sugerir algo genial. Pidieron a los desarrolladores una solución inspirada en el estilo Mario Kart. Solo les faltaba pedir que pudieran lanzarle un caparazón azul al bajista si se salía de tempo. Literal. Hubiera sido increíble. Pero, bromas aparte, esa conexión con la cultura de los videojuegos no es casualidad, y tiene mucho sentido desde la perspectiva de la interfaz de usuario. Totalmente. En el fondo, estaban pidiendo un display frontal, similar a los minimapas que vemos en la esquina de la pantalla cuando jugamos a un título de carreras. Eso es. Buscaban pequeños indicadores visuales que les chivaran qué estaban haciendo los demás músicos del escenario, incluso cuando quedaban fuera de su restringido campo de visión. Pues el equipo de investigación recogió el guante. Tomaron nota de esta petición y diseñaron 3 sistemas distintos para poner a prueba esta idea en un experimento principal, esta vez con 19 participantes. Ajá. El primer sistema que montaron es una maravilla técnica, lo llamaron HoloJam. Utiliza una ilusión óptica bellísima y muy antigua llamada el fantasma de Pepper. Ah, sí, la técnica de los teatros del siglo XIX. Exacto. Para quienes no lo ubiquen, es lo que vemos hoy en atracciones como la Mansión Encantada de Disney, donde mediante un cristal inclinado y luces se proyectan figuras fantasmales de tamaño real. Una pasada. Pues básicamente crearon hologramas en 3 dimensiones de músicos virtuales frente al participante. Lo fundamental de HoloJam es que, al ser un montaje externo en la habitación, el humano no llevaba ningún tipo de gafa pesada. Su campo de visión era completamente ilimitado, natural y libre. Y el diseño de la prueba es vital para entender las conclusiones. Lo fascinante aquí es cómo los investigadores utilizaron este sistema HoloJam como su estándar de oro. Su línea base ideal. Eso es. Representaba la colaboración musical sin restricciones tecnológicas intrusivas. Y a partir de ahí, lo compararon rigurosamente con otras 2 condiciones que sí dependían de gafas de realidad aumentada en real. Las famosas por ese límite restrictivo de 52 grados en su lente. Justamente. Esas 2 condiciones con gafas eran muy claras. La primera consistía en usar las gafas AR tradicionales a secas. En este escenario, los avatares virtuales de tamaño real que tocaban contigo simplemente desaparecían en cuanto girabas la cabeza 1 milímetro más allá del borde de la pantalla. ¡Qué frustrante debe ser eso! Y tanto. Y la segunda condición era la verdadera estrella del software, las gafas AR equipadas con los minimúsicos. Los desarrolladores crearon un sistema de notificaciones sumamente inteligente. ¿Cómo funcionaba exactamente? Colocaron una segunda cámara virtual dentro del motor gráfico con un campo de visión amplísimo. Así, cuando el guitarrista o el bajista virtual se salían del campo visual principal, el sistema hacía aparecer una versión diminuta y semitransparente de ellos, flotando justo en el borde periférico de la lente. ¡Qué ingenioso! Y la metodología para medir el impacto de estos 3 sistemas fue milimétrica.
Reunieron a esos 19 participantes, la inmensa mayoría con un sólido entrenamiento musical previo, y los sentaron a interactuar. Les pidieron que tocaran un ritmo constante, ¿no? Sí, y para quienes no estén familiarizados con el equipo que usaron, tocaban sobre un pad de batería MIDI. Que es básicamente un tambor electrónico silencioso que envía señales digitales a un ordenador para registrar cada golpe. Exactamente. El pad permitía registrar la precisión rítmica. Pero fíjate, la tarea iba mucho más allá de llevar el tempo. El núcleo del experimento era medir la atención y la comunicación no verbal. Y aquí es donde entra en juego un pedal, si no me equivoco. Así es. Los participantes tenían un pedal a sus pies. Su misión crítica era pisarlo en la dirección correcta, derecha o izquierda, en la fracción de segundo exacta en que uno de los avatares virtuales dejaba de mirar a su instrumento y buscaba contacto visual con ellos. O sea, estaban midiendo cuantitativamente los reflejos sociales. Totalmente. Pero llegados a este punto de la ingeniería, es inevitable lanzar una reflexión crítica sobre el enfoque general de la industria. Adelante con esta perspectiva, porque el debate sobre cómo diseñamos estas interfaces es el corazón de todo esto. La cuestión es, ¿constituye realmente el sistema de los mini músicos un paso adelante en la colaboración humana? ¿O estamos ante un elaborado parche de software diseñado a la desesperada para encubrir un defecto crítico de hardware? Una gran pregunta. La psicología cognitiva nos enseña que el cerebro humano tiene límites estrictos en su memoria de trabajo, lo que llamamos carga cognitiva. Argumentar que la solución a una visión restringida es embutir aún más elementos visuales en ese diminuto espacio es, cuanto menos, arriesgado. Es pedirle demasiado al cerebro. Pequeños clones flotantes y de movimientos periféricos sintéticos impone un peaje altísimo a la mente. Pensemos en lo que se le exige a ese músico. Debe procesar la armonía, mantener su propio ritmo físico, interpretar el lenguaje corporal del avatar principal y, simultáneamente, descifrar qué diablos están haciendo esos diminutos fantasmas que parpadean en las esquinas. Es la receta perfecta para la sobrecarga mental. Sin duda. Y sin embargo, los datos de los sensores tienen un giro de guión brutal. Aquí es donde se pone realmente interesante toda esta investigación, porque resulta que la solución de software cumplió su objetivo técnico con creces. ¿En serio? Sí, los minimúsicos funcionaron maravillosamente para el propósito específico de la velocidad. El estudio midió el tiempo de reacción en milisegundos, registrando cuánto tardaba el participante en pisar el pedal al notar la mirada del avatar. Y los resultados fueron incontestables. O sea que reaccionaban antes. Mucho antes. Los tiempos de reacción se desplomaron, es decir, mejoraron significativamente con el sistema de los minimúsicos si lo comparamos con el uso de las gafas AR tradicionales sin ayudas. Desde la perspectiva pura de un ingeniero de interfaces, esto se celebró como un triunfo rotundo. Y ahí radica el gran espejismo tecnológico de nuestra era. La velocidad de procesamiento no es el equivalente a la calidad de la experiencia. Tienes toda la razón. Y ese es el aguafiestas del estudio. Es que este es el verdadero punto de inflexión del documento. Porque si bien es cierto que los usuarios eran estadísticamente más rápidos detectando estímulos, la experiencia humana subyacente, la magia de tocar música, no mejoró en absoluto. Los datos de copresencia lo dejan clarísimo. Exacto. La investigación midió los niveles de copresencia, que en psicología de entornos virtuales es esa sensación visceral y profunda de sentir que realmente compartes el espacio y respiras el mismo aire que otra entidad. ¿Y qué pasó con eso? Pues que esa copresencia no aumentó ni un ápice gracias a las notificaciones de los minimúsicos. Es más, la métrica del disfrute, el simple placer de dejarse llevar por la música, se mantuvo igual de baja que con las gafas sin notificaciones. Los cuestionarios posteriores al experimento, donde los participantes podían escribir libremente sus impresiones, son un verdadero baño de realidad. La sinceridad fue total. Muchos describieron a los mini-avatares como elementos confusos y estresantes. No me sorprende. Comentaban cómo esta solución dividía su atención de una forma tremendamente incómoda. Un músico señaló que, si bien el mini-avatar cumplía su función mecánica de avisar que alguien miraba, el esfuerzo mental de procesar esa información artificial arruinaba por completo la inmersión en la melodía. Acaba siendo una interrupción, una chincheta en el zapato. Literalmente. En lugar de una ayuda para fluir con la banda, era un obstáculo. El contraste es demoledor si conectamos esto con el panorama general de la comparativa. Recordemos el sistema HoloJam, la instalación de hologramas sin restricciones visuales ni marcos de plástico en la cara.
¿El estándar de oro que mencionabas antes? Ese mismo. Ese sistema aplastó a las gafas de realidad aumentada en todas y cada una de las métricas, tanto las cualitativas como las cuantitativas. No solo registró los tiempos de reacción más rápidos de todo el estudio, superando incluso a los mini avatares, sino que produjo la mayor sensación de copresencia. Fue la opción favorita, sin duda. Fue considerado por los músicos como el sistema más inmersivo, el más natural y, con una abrumadora diferencia, el entorno más divertido para crear arte colaborativo. Y la verdad es que los autores del estudio son muy transparentes al respecto. Reconocen esta victoria aplastante de lo analógico sobre lo invasivo. El entorno Hologram permitía ver a los 3 músicos simultáneamente, mover la cabeza con total libertad en el escenario, sin sentir que llevaban un yelmo restrictivo. Fue una experiencia infinitamente superior. Claro, pero ahí chocamos con la realidad. Exacto. El gran problema es la logística. No todo el mundo puede permitirse el lujo o tiene el espacio en el salón de su casa para instalar un complejo sistema de espejos e ilusiones ópticas a 45 grados. Es inviable para el usuario medio. Las gafas AR son, hoy por hoy, el único camino viable hacia la adopción masiva y portátil de esta tecnología. Y es precisamente por esto que estudios como este son un mal necesario. La ingeniería necesita chocar contra estos muros para entender qué parte de la experiencia humana está rompiendo y cómo debe rediseñarse. Coincido plenamente. Identificar los puntos de ruptura del hardware actual es vital para la comunidad de desarrolladores. Es el método científico aplicado al diseño de productos. Y mirando hacia adelante, el propio documento dedica una sección final a explorar el futuro de esta intersección entre arte y tecnología, planteando ideas que suenan a ciencia ficción, pero que están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, Sugieren la integración de avatares impulsados por inteligencia artificial que no se limiten a reproducir animaciones pregrabadas, sino que sean capaces de responder dinámicamente y en tiempo real a los fallos de ritmo o a las genialidades de improvisación del usuario. eso sería increíble. También apuntan a la inminente estandarización del seguimiento ocular integrado dentro de las propias gafas, para que el sistema informático entienda con precisión milimétrica hacia dónde dirige su atención el músico antes de que se produzca una interrupción. Fascinante. Incluso van más allá de la música. Sugieren que las brutales lecciones aprendidas aquí sobre la visión periférica deben aplicarse urgentemente a otras esferas de la realidad extendida, como reuniones corporativas, negociaciones tensas o educación médica virtual. Todas esas vías de investigación son innegablemente prometedoras y abrirán nuevas fronteras. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante, quizás la más trascendental a nivel filosófico y de diseño que nos deja este estudio. Te escucho. Al desarrollar las interfaces del futuro, estamos construyendo sistemas que exigen a los seres humanos doblegarse y adaptarse a las limitaciones operativas de las máquinas, ¿o estamos realmente diseñando máquinas que respeten y se adapten a la profunda naturaleza de la cognición humana? Esa es la gran pregunta de nuestra era. Tener que entrenar a un cerebro humano para que interactúe con un mini avatar periférico semitransparente, en lugar de permitirle girar la cabeza de forma orgánica, es pedirle a la persona que se convierta, en esencia, en un engranaje más del sistema operativo. ¿Es deshumanizante de alguna manera? Exacto. Los resultados de hoy demuestran sin lugar a dudas que, mientras la tecnología no logre superar el campo de visión limitado, este seguirá siendo el gran talón de Aquiles de la realidad extendida, especialmente para cualquier actividad que demande verdadera empatía, sincronización instintiva y fluidez social ininterrumpida. Es un debate colosal que va a definir la hoja de ruta del diseño de hardware durante la próxima década. Entonces, si damos un paso atrás para ver la imagen completa y destilar todo el conocimiento que hemos desgranado hoy, vamos a resumir los puntos clave. Perfecto, vamos allá. Primero, lo que esta investigación nos está gritando es que nuestra visión periférica no es un simple lujo evolutivo, es una necesidad absoluta para la empatía y la colaboración humana. Hemos comprobado cómo una restricción visual severa destruye literalmente la comunicación no verbal, reduciendo el contacto visual y aislando al individuo. Totalmente. Segundo, hemos aprendido que las estrategias de notificación por software, como esos ingeniosos mini avatares, logran reducir los tiempos de reacción, pero fracasan estrepitosamente a la hora de hacernos sentir más humanos o más conectados. La eficiencia técnica no puede comprar la inversión emocional. Exactamente. A menudo genera distracción y sobrecarga mental.
Y tercero y último, que a día de hoy las instalaciones que liberan nuestro rostro y permiten una interacción natural sin restricciones visuales, como los hologramas, ofrecen una experiencia infinitamente superior. Siguen siendo el estándar de oro irrefutable. Un destilado impecable de los datos empíricos. Y para cerrar este círculo, propongo a quienes nos escuchan llevar esta revelación un paso más allá del estudio, hacia una reflexión sobre nuestro presente más inmediato. Me parece una gran idea. Si hoy ha quedado demostrado empíricamente que la visión periférica amplia y el contacto visual sutil son absolutamente indispensables para sentir una verdadera copresencia y empatía al interactuar con otros, ¿qué nos dice esto sobre nuestra relación diaria con las estrechas pantallas de nuestros teléfonos móviles? Esa duele. Llevamos años reduciendo nuestras interacciones sociales, nuestros debates, nuestras alegrías y conflictos a un minúsculo campo de visión de apenas 6 pulgadas que sostenemos en la palma de la mano. Al caminar por la calle ignorando el entorno por mirar una pantalla, estamos autoimponiéndonos esa misma visión de túnel que arruinó la conexión de los músicos. Es una perspectiva inquietante. Es perturbador pensar si, a medida que avancemos hacia un futuro cada vez más hipertecnológico y aislado, llegaremos al punto de necesitar mini avatares de nuestros seres queridos flotando constantemente en nuestra visión periférica. Solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Simplemente como un recordatorio desesperado para no sentirnos completamente desconectados de la tribu humana. Qué imagen tan potente y perturbadora para dejar resonando en la mente. Es de esas reflexiones que cambian la forma en que miras tu propio teléfono al apagar la pantalla. Ha sido un viaje intelectual absolutamente fascinante. Desde luego. Una inmersión que no solo disecciona hacia dónde se dirige la ingeniería de vanguardia, sino que nos obliga a mirarnos en el espejo de nuestra propia naturaleza humana. Con esto nos despedimos por hoy, enviando un agradecimiento inmenso a cada persona que nos ha acompañado en este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer. La invitación de hoy para toda nuestra comunidad es clara. Mantengan esa curiosidad despierta y desafiante. Como experimento práctico al salir de casa, es un ejercicio asombroso observar conscientemente cómo utilizan su propia visión periférica al caminar entre la multitud o al sentarse a conversar con alguien. Se van a sorprender de la cantidad de información que procesamos así. Es asombrosa la abrumadora cantidad de información vital, de empatía y de humanidad que procesamos silenciosamente por el rabillo del ojo. Gracias de nuevo por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda. Ha sido un debate excepcional. Un abrazo a toda la comunidad y hasta nuestro próximo análisis.